Ok. Jaime, ¿listo? 5, 4. Deja una vez más, me entró. Perfecto. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están todos? Gracias por haberse conectado a esta señal de N3. Este es un nuevo espacio, lo llamamos Gaude. Es una palabra latina que si lo queremos resumir en otra palabra en español significa vivir. Y eso es lo que queremos hablar. Queremos hablar más allá de negocios, más allá de tecnología. Somos ejecutivos, viajamos mucho y lo que queremos compartir con ustedes es qué pasa cuando viajas, dónde ir a comer, qué ir a visitar, qué cosas hacer y qué encontrar. Y le hemos pedido a nuestro buen amigo Paul que nos lidere. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de este espacio? ¿Te imaginas? Vienes a Miami, yo soy tu guía, yo voy a Quito, tú me ayudas. Ahora queremos crear un espacio similar para todos. ¿Qué opinas? Ecuador, Edgar, es un compendio de varias culturas, historia y una riquísima herencia. Entonces yo te diría que este es un espacio apropiado para que todas las personas que nos escuchan en el mundo aprendan, se interesen justamente de ver estas alternativas para un país que no solamente tiene riquezas naturales, sino realmente es muy rico a nivel temas muy específicos que realmente Paul, nuestro experto, pues nos va a contar. Y en especial un tema que no es menor, que justamente viene a ser la parte de las visitas culturales a nivel religioso. Imagínate, Edgar, que a nivel global existe justamente varios movimientos, ¿no? Todas las personas que, por ejemplo, en el Islam van a querer justamente ir a la Meca, a la Medina, ¿verdad? Todas las personas del cristianismo, del judaísmo que van, por ejemplo, a la parte de Jerusalén, personas que realmente hacen estos caminos, como por ejemplo el Camino de Santiago, que es fantástico, ¿no? Que incluye la parte esta natural con la parte de fe. Hay algo similar también en Japón, que también hacen justamente caminatas para reconectar, hablemos a nivel fe, a nivel filosófico. Y Ecuador, yo te soy muy honesto con lo pequeñito que somos. Alguna vez hablábamos con Paul que tenemos incluso un per cápita importante en santos en la religión católica. Entonces yo te diría que estos son ventajas estratégicas que tenemos que aprender y por eso estamos acá. Paul, millón gracias. Tú vas a ser nuestro líder en este gaude que estamos tratando de traer al mercado. Entonces, saltemos en materia y cuéntanos un poco. Turismo religioso, y en particular creo que hoy día vamos a hablar justamente de García Moreno. ¿Qué es turismo religioso y qué tiene diferente con cualquier otro tipo de hacer turismo? Gracias Edgar, gracias Jaime, un saludo especial a la comunidad, un gusto especial siempre estar aquí. Existen modalidades de turismo, esto se denomina turismo religioso y turismo de peregrinación, es decir, para simplificar la explicación, el turismo religioso el, implica un viaje cuya motivación está dividido entre la devoción, la fe, la visita a lugares santos, historias de los santos, reliquias, pero lo que se llaman peregrinaciones predomina el sentido de la fe. Se puede hacer visitas turísticas también, pero existe una motivación muy personal, muy íntima, que relaciona el destino con las creencias de las personas, ¿sí? Entonces, lo que se denomina turismo religioso y turismo de peregrinación, Quito y Ecuador son destinos privilegiados, tomando en cuenta la herencia colonial ibérica que tenemos. También lo activas que están las órdenes religiosas, se pueden ver todavía las órdenes religiosas del siglo XIII, del siglo XVI, trabajando normalmente en Quito, por ejemplo. Y algo que es muy interesante, la expresión artística que se encuentra inserta, ¿no? En portales, en fachadas, en altares, es perfectamente entendible para un sacerdote, por ejemplo. Yo no necesito estarle contando al sacerdote muchas cosas, ellos ya lo conocen. Especialmente el Centro Histórico de Quito es una especie de noviciado, ¿sí? En el cual lo que uno aprende cuando está estudiando para ser sacerdote se puede ver fácilmente en expresión del arte. Entonces, esto convierte a Quito y Ecuador en un destino po-
un destino potencial muy importante para estas dos modalidades de turismo. Y la promesa que queremos hacer, lo que nos están viendo es, queremos hacer esto inmersivo. Para hacerlo, lo que queremos primero, lo normal, ¿verdad? Dale like, comente y comparte. Pero aparte de esto, todo este podcast, toda esta serie de Gaude, lo que vamos a hacer es que también incluirlo con una inteligencia artificial, un avatar. Aquí va a estar el código QR para que luego del video, luego del podcast, puedas tú interactuar con él, puedas tú justamente seguir todo lo que Paul nos va a contar y insistimos, es inmersivo. Es un nuevo concepto que hemos desarrollado. Queremos que justamente contarles esta experiencia de vivir. Estás viajando, estás de negocios, quieres relajarte, ¿qué hay que hacer? Entonces, empecemos, cuéntanos un poco y veamos justamente, tratemos que esto sea una conversación sumamente rápida. ¿Dónde es justamente la primera parada? ¿Dónde tengo que ir para empezar esta ruta para el tema de turismo religioso? Creo que el tema de hoy día es de García Moreno. Perfecto, entonces podemos observar ahí en la primera diapositiva, existen 4 posibles visitas en general para una ciudad. Ahí se puede observar en la parte superior izquierda, esa es la Capilla de la Dolorosa en el Colegio San Gabriel, en el moderno Colegio San Gabriel. Esa es la imagen original que en el año de 1906 produjo un milagro al cerrar y abrir los ojos y llorar en frente de 36 personas, entre alumnos y profesores en el antiguo Colegio San Gabriel del Centro Histórico. Lo que ustedes están viendo ahí es una expresión de un milagro, es decir, ese cuadro produjo el milagro. Entonces, cuando uno visita una ciudad con fines de fe, hay un profundo interés por conocer lugares, personas u objetos que fueron parte de un milagro, ¿sí? Pero ayúdanos a Luego, entender, disculpe que te interrumpa, ayúdanos a entender un poco el concepto, pues de lo poco que yo conocía, obviamente. Esto pasó en un colegio, correcto, en un día cualquiera. así Creo es. que los estudiantes estaban justamente haciendo su labor de orar y estaban siendo guiados y de la nada ocurrió el evento que describes. Específicamente sucedió en un internado, en un colegio llamado San Gabriel en honor al arcángel San Gabriel, pero en realidad tiene relación con Gabriel García Moreno, un presidente católico del siglo XIX. Ellos estaban terminando la cena, ¿ok? Estamos hablando aproximadamente de las 8:30 de la noche, y había una litografía de origen francés que estaba al lado de las mesas, al lado del comedor. El estudio, el caso canónico indica que era una imagen más de muchas, no tiene nada de especial, no está hecha por ningún artista, era una copia. Y lo que se produce es que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores o la Dolorosa abre y cierra los ojos en frente de 2 estudiantes de aproximadamente 13 o 14 años, ¿sí? Entonces, este prodigio luego lo logran observar todos los testigos. Un hecho que es muy interesante es que se produce en el momento en que la revolución liberal estaba a punto de tomar el control de la educación católica en el país, ¿sí? Entonces tiene un alto simbolismo porque el milagro se opone justamente a ese control. García Moreno, un presidente que ya había, para el momento del milagro ya había fallecido, fue una persona que impulsó una reforma educativa muy importante, procurando que la educación católica sea sólida y sea la base de las futuras generaciones. Entonces, Ahora, este milagro es muy significativo en ese aspecto. ahora, Paul, me parece súper interesante el tema de la historia que nos cuentas, porque también se conecta con algunos momentos globales, ¿no? Porque al final el tema del liberalismo con lo que viene a ser la parte de la parte conservadora, pues se dio en varias partes del planeta. Y ahí me gustaría volver un poco hacia atrás y que nos comentes un poco sobre la parte del contexto, ¿no? Más allá de de este tema de 500 años de historia sobre básicamente un país que tiene muchos temas relacionados con milagros, con santos, con iglesias. ¿Por qué realmente Ecuador y no quizá otros países como por ejemplo México, que fue un virreinato, Lima, que realmente es gigante, que también fue un virreinato, el mismo Bogotá? ¿Por qué Ecuador, siendo tan pequeño, tiene tanta concentración de oportunidades de turismo religioso
en comparación quizá a otros países de Latinoamérica. Hablamos de Galápagos como una joya escondida y parecería que entonces también tenemos una joya escondida en lo que viene a ser la parte de turismo religioso y de peregrinación. Y me encanta el tema de peregrinación porque ya pensando en modelo de negocio, la parte de peregrinación genera mucho trabajo, ¿no? La parte relacionada con restaurantes, con hotelería, con guías, con souvenirs, con merchandising. Me parece algo fabuloso. ¿Por qué Ecuador y quizá otros países tienen menos ventajas comparativas si es que realmente lo vemos en ese contexto? Una pregunta muy acertada, Jaime, sí. ¿Cuándo han llegado sacerdotes, capellanes, cuando han llegado líderes de grupos religiosos? Hay varios temas que destacan de Ecuador primero. Ecuador y Quito, ¿sí? Primero es el hecho de que en Quito existe un número récord de iglesias, que serían 26, sumando las capillas suman como 32, en un espacio sumamente restringido que es el centro histórico de Quito. Uno encuentra probablemente 36 expresiones religiosas con sus propias personalidades o características, están enfocadas en cada orden religiosa. Es decir, en otras palabras, a cada cuadra que uno camina en el centro histórico hay una iglesia diferente, ¿sí? Esto es muy importante. Primero. Segundo, las órdenes religiosas que fundaron estas iglesias y estas capillas siguen presentes en Quito. En otros países, las iglesias, las capillas se han convertido en bibliotecas, en departamentos o están abandonadas. Quito es una ciudad donde la fe se vive de manera activa. Tercero, existe una influencia importante todavía por parte de la iglesia como institución en educación, en la forma de pensar de las personas. Es muy común que una familia en Quito tenga alguna relación con algún sacerdote, alguna monjita, por ejemplo. ¿Ok? Y un hecho también fundamental es que Quito, al ser primer patrimonio cultural de la humanidad desde el año de 1978, esto tiene que ver, entre otras cosas, con esa herencia artística enfocada a la religión católica. Es decir, que el arte que se encuentra en el interior de las iglesias es un arte netamente católico, ¿sí? Entonces, esto convierte a la ciudad de Quito en un destino muy aventajado, si es que uno compara con otras ciudades, por ejemplo. Si es que yo me voy a México, por ejemplo, está la catedral de la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, pero es una basílica gigantesca, ¿no? Es enorme, ¿sí? En Quito todavía se puede mantener esa intimidad, por ejemplo, es decir, uno puede tener una experiencia mucho más espiritual, porque recordemos que a veces en ciertas épocas en Guadalupe eso está lleno de gente. Muchas personas han perdido el sentido de la fe, parece la visita a un sitio turístico, ¿no? Entre otros elementos, hace que Quito, muchos sacerdotes me han hablado de Quito como la Roma de, la Roma de América. Y esto no es una exageración, porque al momento en que dicen Roma, no solo es la herencia arquitectónica, la herencia artística, sino que se sigue viviendo el catolicismo. Sí, hay una experiencia católica genuina. Y esto hace que Quito y en otros puntos del Ecuador sea muy importante, ¿sí? El número de santos, nosotros tenemos ahorita, a ver, no tenemos un número tan grande como de santos como puede tener, por ejemplo, México, ¿sí? Pero igualmente la historia de nuestros santos es muy influyente. O sea, nuestros santos tienen un impacto en la historia de la iglesia y muchos en la historia del desarrollo de la ciudad, ¿no? Es decir, ellos, el- el- al momento en, al momento en que se analiza la vida de estos santos, como el hermano Miguel, por ejemplo, que es el segundo santo que tuvo Ecuador, él murió en Premia del Mar, Barcelona, y él fue un protagonista de esa lucha entre liberales y conservadores en España, ¿no? Entonces ahí Pero se ve que entonces, son santos Paul, activos, ¿no? de lo que yo te voy escuchando, me parece súper interesante que el perfil de consumidor de la persona que realmente va a venir a Ecuador a poder realmente visitarnos, también vamos a hablar un poco de la parte peregrina, no solamente es personas, hablemos de fe, también podrían ser incluso la parte
turismo político, ¿no? Eso yo lo vi un tema sumamente interesante en Inglaterra, donde la gente va y ve alternativas de dónde realmente estuvo el pensador, el filósofo, y conecta justamente la parte de historia política, lo cual me parece algo no menor. Y la otra pregunta que te quería hacer, aparte, bueno, de las ventajas comparativas que entiendo y que nos has explicado que tiene Ecuador, es la parte en cambio de promoción. ¿Qué nos falta para conectar con el mundo? Porque yo veo aquí en Sudamérica que se habla muchísimo, bueno, de las peregrinaciones, como tú bien comentas, en México, que es innegable. Pero aparte realmente de Guadalupe, quizá el otro gran, hablemos, hito de promoción, de peregrinación o de conocimiento, es la parte de misiones en Paraguay, que se conecta con la parte relacionada con el tema de Iguazú. Entonces la gente dice, bueno, voy a ir a las cataratas, conecto con este tema de misiones. Y como tú bien comentas, misiones es un sitio arqueológico, ¿no? Más que realmente una iglesia viva, son ruinas. Acá tenemos realmente una iglesia viva, un tema de cultural, una expresión viva. ¿Qué nos falta si tenemos realmente estas alternativas de ser la Roma, hablemos de Latinoamérica, para conectar con el mundo y promocionarnos? A ver, Jaime, primero un comentario breve de lo que indicó antes. Lo que usted mencionó acerca del turismo político es fascinante, ¿sí? Porque la historia de Ecuador tiene un personaje en el siglo XIX, el excelso el presidente Gabriel García Moreno, de quien se ha escrito 800 libros, es el personaje más escrito que tiene la historia del Ecuador. En todos los personajes del Ecuador, él es el que más ha sido estudiado. Es un personaje que tiene carácter universal, o sea, no es únicamente que se le conoce en Quito o en los lugares alrededor de lo que fue la Real Audiencia de Quito. García Moreno vivió en Francia. García Moreno fue reconocido en Francia como el personaje más importante del siglo XIX. Esto no es poca cosa, ¿sí? Y García Moreno fue un político católico. Fue las dos cosas a la vez, ¿ya? Esta forma de pensamiento la aprendió en París, porque él vivió en París durante una temporada. Entonces, todo el análisis de lo que es turismo, esta forma de turismo político, ideológico, la lucha de García Moreno contra los masones, contra el liberalismo, efectivamente abre un nuevo target, estimado Jaime, que no es, Jaime y Edgar, no es únicamente lo religioso. El pensamiento de García Moreno y la forma como condujo el país en sus presidencias hace que sea un personaje altamente ideológico, un personaje muy interesante para la historia, ¿sí? El libro más grande que existe de García Moreno tiene sobre 1000 páginas, ¿sí? Un personaje con mucha complejidad, con una personalidad compleja también, que hace que García Moreno llame la atención de muchos pensadores, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que llamó promoción, Jaime, quiero hacer una puntualización conceptual, ¿no es cierto? La promoción debe más bien comprenderse como mercadeo, ¿sí? La aplicación de técnicas, digamos. Pero yo siempre que me entrevistan, yo siempre voy a enfatizar algo. Y lo que se necesita ante todas las cosas es el conocimiento profundo de esos personajes históricos religiosos, de de esa herencia arquitectónica artística. Mientras nosotros no logremos cubrir en su totalidad ese conocimiento, no se puede generar una cadena de valor en turismo. Eso quiere decir que yo tengo necesariamente que leer el libro de las 1000 y pico de páginas de García Moreno si es que yo quiero promocionar a García Moreno. He ahí el problema, Jaime, ¿sí? En Ecuador el conocimiento del patrimonio es bastante tibio. En otros países nos superan. Por ejemplo, las comunidades indígenas en Perú son guías arqueológicos. En Ecuador las comunidades solo cuidan el sitio arqueológico. Ahí tiene una respuesta acerca de esto que siempre nos preguntamos, ¿no? Y específicamente del turismo religioso y de peregrinación, ¿sí? De cada orden religiosa, de cada sacerdote, de cada monjita, de cada iglesia, hay enorme información. Menos mal existe esa información, existe en los libros, ¿sí?
Es importante, yo creo que a mí me ha tomado aproximadamente 10 años saber lo que sé. Entonces ahí un poquito podemos darnos cuenta este carácter de largo plazo que tiene el conocimiento del patrimonio y el desarrollo del turismo religioso. em, Lastimosamente tiene cadenas de valor muy, muy extensas. Yo siempre hago una comparación, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma poner a funcionar una camaronera versus cuánto tiempo me toma hacer funcionar un museo? Y vamos a encontrar que lastimosamente el museo puede tomar 10, 15, 20 años, ¿no? Hay un museo acá en Quito que se llama el Carmen Alto, Carmen de San José, que es parte del monasterio femenino de las Carmelitas de San José. Entiendo que tomó cerca de 25 años lograr que el museo funcione, es decir, porque había que mover a las monjitas a otras áreas del monasterio, había que adecuar el lugar para el monasterio, había que inventariar todos los bienes patrimoniales. Eso tomó aproximadamente 25 años, Jaime. Entonces, cuando nosotros hablamos de mercadear, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que ya ese producto turístico existe y lastimosamente el diseño, confección del turismo, del producto turístico es de muy largo plazo. Mientras no comprendamos ese largo plazo, vamos a estar fracasando en nuestras políticas turísticas. Menos mal, existen instituciones en Ecuador y en Quito, como el Ministerio de Cultura, lo que era el FONSAL, por ejemplo, actualmente es el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que son referentes mundiales del conocimiento y preservación del patrimonio. Entonces, mi recomendación sería primero eh, la, la- el desarrollo de herramientas digitales para el conocimiento histórico del desarrollo de la iglesia en Ecuador, para no estar viendo las iglesias solo como lugares artísticos, ¿sí? Y luego poder, con este conocimiento profundo, poder ir desarrollando las famosas rutas, las rutas religiosas. Personalmente yo he diseñado ya todo un itinerario de lo que se puede hacer en Quito día tras día. Y esto es fascinante porque cada día es una experiencia distinta en la que la visita en cada iglesia puede tomar hasta 2 horas, ¿no? Cuando un guía de turismo le puede tomar 20, 25 minutos la visita a la iglesia, cuando se hace turismo religioso y de peregrinación, a mí me toma 2 horas cada iglesia, ¿ok? Empezamos con esa idea, porque justamente la idea era un poco compartir la primera parada, la de García Moreno, lo de la Dolorosa. ¿Por qué escoger este lugar? Como bien dices, hay un montón de opciones. ¿Por qué tanto el mercado externo o tú como el experto diría que esta debería ser la primera parada y justamente dices que son 2 horas? ¿Qué puedo esperar al visitar 2 horas justamente este milagro que sucedió? Ya, gracias Edgar. La pregunta, no sé si ven ahorita la diapositiva. Sí, dale. Bueno, eso fue como hace 10 años, ya ahí pueden ver que estoy mucho más joven, ya. A ver, algunos temas, o sea, para nosotros poder ilustrarnos, ¿cierto? Esa es la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús, una iglesia de 1605. Esa es la joya barroca que tiene Ecuador en Quito. Esa fachada es de origen volcánico, la fachada es de 1765 y ahí se pueden ver los pilares solomónicos o básicos, que se llama, básico viene de basic, ¿no? Que son ese espiralado que ustedes observan allá, ¿sí? Pero eso no es lo importante en el turismo religioso y de peregrinación, sino es el hecho que en el lugar donde estoy parado, ahí, ¿ya? Sucede una anécdota con García Moreno cuando los jesuitas son expulsados por segunda ocasión por un gobierno liberal de José María Urbina, porque los jesuitas ya habían sido expulsados en 1797 por Carlos III. Entonces, cuando un novicio de apellido Proaño, ¿ya? Manuel Proaño, los jesuitas son expulsados a medianoche, van los soldados y le sacan de la compañía. La madre del novicio Proaño se lanza al piso y le dice: hijo mío, solo sobre mi cadáver saldrás de acá, le dice.
Y García Moreno se lanza al piso. Sí, el presidente se lanza al piso y le dice, señora, pase sobre mi cadáver, pero deje que se vaya su hijo, le dice, porque en 10 años les prometo que volverán los jesuitas. Esto es muy interesante porque esto sucedió efectivamente. En 1862, cuando García Moreno era también presidente, él trae de vuelta a los jesuitas y estoy parado en el lugar donde probablemente sucedió esta anécdota. Entonces, por qué yo recomiendo ir a la fachada de la compañía? No solo por lo artístico, sino porque yo puedo desarrollar lo que se denominan footsteps. Esto es un concepto muy importante en turismo religioso. Footsteps quiere decir que yo voy a estar parado o yo voy a caminar por los lugares por donde caminó García Moreno, por donde sacaron a los jesuitas, por donde caminó Santa Marianita de Jesús. Ella venía de su casa a la compañía de Jesús todos los días para escuchar misa. Se pueden caminar las mismas 2 cuadras que ella caminó por 14 años, ¿sí? Entonces, los puntos que se eligen en Quito tienen una herencia histórica, tienen una herencia artística, pero puedo generar footsteps, ¿sí? Voy a estar parado exactamente en los lugares donde todos estos personajes ilustres para la historia católica y la devoción estuvieron. Entonces, esta es la primera parada. Obviamente son los exteriores. Creo que, como bien Correcto, acota, se aprecia toda la riqueza cultural que también mencionaba Jaime. Luego, ¿qué correcto. viene? ¿Cuál sería el siguiente paso justamente en esa ruta que vendría después? A ver, voy a enseñarles otra diapositiva, ¿ya? Miren, ahí se puede observar en esa fotografía que se está desarrollando una misa tradicional tridentina en latín. Este es otro hecho interesante. Los peregrinos católicos se pueden dividir en católicos post, post Reforma Vaticano II de 1962, cuando la misa dejó de ser en latín. Había un ritual muy rico, un ritual muy respetuoso en el cual el sacerdote daba la espalda a los feligreses y celebraba la misa en latín. Después del año de 1962 se produce una especie de socialización en la iglesia, un hecho histórico muy importante, muy importante es un punto de quiebre en la historia de la Iglesia Católica y la misa se empieza a dar como la conocemos ahora. Ahí se puede ver en esa fotografía, ¿no? Que se está desarrollando una misa con el ritual tridentino. Entonces, no se ve bien, pero el sacerdote está dando la espalda a la gente y se está dando la misa sobre un altar donde hay un cuerpo incorrupto, ¿sí? El cuerpo incorrupto quiere decir que por algún hecho milagroso el cuerpo no se ha descompuesto. Ese cuerpo es de la Madre Mariana de Jesús Torres. Ella fue quien recibió unas profecías en el siglo XVI y XVII dentro de la Iglesia de la Concepción. Entonces, yo voy a la Iglesia de la Compañía, les cuento de Gabriel García Moreno, ¿no es cierto? Ingreso a la iglesia y luego se puede ir para el desarrollo de la misa, ¿no? Porque las personas vienen a eso específicamente, pero tiene gran significación el hecho de que la misa se hace en el interior de un monasterio activo y el sacerdote está celebrando la misa sobre las reliquias de un cuerpo incorrupto. Entonces, esto hace que la experiencia sea extraordinaria, sea una experiencia única. Porque como decía Jaime, hay otros países que pueden tener muchos santos, pero probablemente yo no tengo acceso a las reliquias del santo. Aquí sí se tiene ese acceso, ¿no? ¿Esta misa es una hora en particular del día? ¿Es todo el día? ¿Cómo más o menos funciona? Ya, correcto. A ver, aquí hay un hecho también muy interesante. Los católicos post Concilio Vaticano II no deben comer una hora antes de comulgar. Ujú. Los católicos tradicionales no comen 3 horas antes. Entonces, entonces, tiene que ver mucho eso, ¿ya? Para, para no morirse del hambre, ¿no? Entonces puede ser después del desayuno, por ejemplo, para tener las 3 horas sin comer y luego almorzar. Este hecho no es poca cosa. Y este hecho se respeta muchísimo, ¿ya? Ujú. También se puede dar la misa muy temprano, o sea, 5 o 6 de la mañana, para luego poder desayunar.
pero también depende del permiso que dé la priora, porque la priora es la que gobierna el monasterio. El monasterio no gobierna el arzobispo gobierna la iglesia. Y estos hechos también son importantes porque a los peregrinos católicos les gusta mucho el tema de las jerarquías. ¿Sí? Cuando llegan a una iglesia y ven que hay un arzobispo gobernando, que hay una priora o abadesa gobernando, quiere decir que la iglesia como institución está funcionando. Entonces depende de a qué hora la abadesa permite entrar a las personas para la misa. Y la misa puede ser cualquier momento del día, ¿ya? Mientras se tenga un sacerdote disponible, pues puede ser. Pero estos son uno de los elementos más importantes para poder establecer, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se establece un horario, grupos que vienen sin su propio sacerdote, entonces están supeditados a los horarios de misas de las otras iglesias. Sí, entonces esto es un hecho interesante también. No conozco que haya una página web o una aplicación que me diga a qué horas hay misa en el centro histórico. O sea, no he visto nunca. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, 4 de la tarde en el centro y quiero ir a misa, tengo que preguntarle a alguien, ¿no? Bueno, en Quito no es problema porque hay muchas iglesias, pero yo nunca he conocido un app que me diga, ¿no? Hay misa en tal parroquia con tal padre a tal hora. ¿Sí? Luego de esta parada, ¿cuál sería la tercera parada? ¿Qué más viene? Bien, a ver, voy a moverme hasta... A ver, bueno, ahí, ¿no es cierto? Em, Se puede ver que está el almuerzo, digamos, ¿ya? O sea, son grupos grandes, los grupos de peregrinaje. Recordemos que a Tierra Santa van 1.000, 1.500 personas. Existen empresas de turismo que manejan números muy grandes de peregrinos, ¿ya? Em, yo el grupo más grande que he tenido es de 36. Yo alguna vez le comunicaba a Jaime que se quiso traer 500 personas por parte de una fundación católica de Estados Unidos y no había manera de hospedales, no habían buses, ni habían guías, ¿ya? Entonces se bajó a 150 y las 150 personas se dividieron como en 7, 8 grupos. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? La siguiente parada, pues como es normal, ¿no es cierto? Es ir a almorzar, ¿ya? Y ahí se puede ver, por ejemplo, que el sacerdote en el lado izquierdo está haciendo bendiciones de las reliquias, de los rosarios, porque parte de las visitas que hemos visto incluye las tiendas de las monjitas. Hay varias en el centro histórico de Quito, pero destaco tres: la de las Conceptas, la de las Carmelitas y las Dominicas. Ahí no únicamente se venden artículos religiosos, también se venden productos cosméticos, productos medicinales. Entonces, eso, especialmente los productos religiosos, se necesitan bendecir. Y el sacerdote ahí lo está haciendo, ¿ya? Eso es después del almuerzo. Y luego se ve que yo estoy en un bus, ¿no es cierto? Estoy hablando en un micrófono. Eso es cuando ya nos dirigimos a las zonas más altas de Quito. Y ahí se puede ver, miren, ahí en esas diapositivas, cómo se están haciendo visitas turísticas, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, estamos en la ciudad mitad del mundo. Algo muy, muy anecdótico: el sacerdote con toda y sotana y con la Biblia en la mano se subió a las torres de la Basílica del Voto Nacional, ¿no? No sé ni cómo le hizo ya, pero se subió. Y ahí se puede ver, por ejemplo, abajo estamos en Otavalo, estamos en un taller de construcción de instrumentos musicales. Entonces, ahí se ha ido combinando. Este es el día uno, podríamos decir, en el cual se visitó la iglesia de los jesuitas, una visita extensa, se contó la historia de García Moreno. Luego tuvimos la oportunidad, primero fue lo de la Dolorosa, ¿no? Del Colegio San Gabriel, luego los jesuitas, luego almorzamos y luego hicimos visitas turísticas. Y de esa manera se va distribuyendo en 9 días, que es normalmente lo que toma el peregrinaje. Se va a ir viendo iglesias en Quito y combinando con lugares turísticos. Me parece algo interesantísimo lo que tú decías, Paul, sobre la parte esa de los productos que realmente se dan en los conventos. Y claro, ahí yo veo que, por ejemplo, ahora está quizá de moda que en España se está haciendo promoción a nivel TikTok
de lo que viene a ser la parte de este tipo de productos, ¿no? Sobre todo productos estacionales sobre ciertas fechas específicas. Aquí en Ecuador, yo creo que hay una oportunidad ahí. Hay una cerveza de 1566 que realmente se rescató la receta, ¿verdad? Que se está haciendo, entiendo, de forma recurrente, posibilidades de exportación, posibilidades realmente, posibilidades de esos productos médicos para que lleguen a una semi-industrialización. ¿Qué nos falta realmente para conectar esos productos con el público en general y por qué no llegar realmente a una eventual exportación como tal? Recuerdo, por ejemplo, que nuestro producto, la tagua, se conectaba con el Medio Oriente para hacer, por ejemplo, Correcto. la parte de estos tipos de rosarios, ¿verdad? Para el Islam. ¿Por qué no realmente hacerlo desde esta alternativa? Yo veo, por ejemplo, que puedo comprar bendiciones papales online. Yo veo, por ejemplo, alternativas que puedo comprar ciertos artefactos, hablemos de Guadalupe, también online. ¿Por qué no realmente llegar a esas instancias también desde Ecuador? Veo que, por ejemplo, estas tiendas tienen, por ejemplo, muy pocas alternativas de horarios, ¿no? Veo que realmente hay horarios muy acotados. Sin embargo, tienen grandes productos con grandes atributos. ¿Cómo ves esa oportunidad realmente para conectar ya para un mercado mucho más grande? Ok. em, a ver, primero, el, existen ya productos de exportación, pero empecemos por los productos de importación. Algunas iglesias y órdenes religiosas importan agua milagrosa. Por ejemplo, el agua de San Serapio, que es un agua de un santo inglés, me parece, ¿ya? Es de Inglaterra. San Serapio, a él le sacaron las vísceras en el siglo XIII, me parece. Entonces, el agua de San Serapio es para el estómago y se trae el agua de San Serapio de Europa, ¿ya? O, por ejemplo, el agua de San Vicente Ferrer, que es un dominico. Entonces, la importación existe, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Ahora, la exportación sí existe también, pero como usted dice, Jaime, en muy limitado. Esto es muy importante. Las famosas reliquias quiere decir que se puede exportar un pedacito de algodón que fue tocado en la imagen milagrosa, por ejemplo, de Nuestra Señora del Buen Suceso. Eso solo puede ser aquí, solo la imagen solo está en el Monasterio de las Conceptas y las monjitas se dedican a eso. Hay una parte del día en que van y todas esas reliquias, escapularios, detentes, medallas, son tocadas a la imagen y eso se manda a Estados Unidos. De hecho, eso hago yo también. Por DHL, por ejemplo, yo mando imágenes que han sido tocadas por la imagen, o por ejemplo, la vestimenta de la Virgencita que estuvo puesta en imagen milagrosa, eso también se exporta. Ahora, ¿por qué no se ha dado tanto? ¿Por qué no se ha expandido? Porque esto tiene un target muy específico, que es otro católico, ¿ya? Es decir, es una persona que hizo una petición específica. Eh, y otro tema, bueno, últimamente se ha ido dando que las órdenes religiosas han ido desarrollando mejor sus páginas de internet. Yo les recomiendo que vean la página de los Oblatos, que es la orden religiosa que tiene la administración de la basílica. Es una muy buena página, yo me quedé muy sorprendido, es muy moderna. Y por ejemplo, yo ya puedo ahí leer los libros del pensador José Julio María Matovele, ¿ya? O sea, eso es una forma de exportación también, ¿sí? ¿Ok? Pero los monasterios siempre, siempre tomarán su tiempo, porque hay que recordar que son órdenes enclaustradas, ¿no? Entonces, les cuento una infidencia, ¿no? La madrecita abadesa sí maneja WhatsApp, ¿ya? O sea, yo tuve la oportunidad de ver, pero tomará un buen tiempo, digamos, hasta que desarrollen una buena página de internet. Eh, y también tenemos un gran vacío con respecto al mismo storytelling que Edgar comentó de un chef, por ejemplo, cuando él dijo que un chef cuenta la historia de cómo hizo un plato. Ese storytelling también de las órdenes religiosas, creo que esa es nuestra mayor falencia. Es decir,
no existen canales digitalizados en los cuales la gente se puede enterar, por ejemplo, de la historia de la orden religiosa, si es que hay algún santo, alguna santa, pero se está trabajando en eso, ¿ya? En las fotografías que están viendo ahorita ahí, pueden ver que estamos parados en la Basílica del Voto Nacional. Es la imagen que está en la parte superior izquierda. Ahí estamos frente a las placas que dicen que Francia determinó que García Moreno es el hombre más importante del mundo en el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, yo cómo comunico eso a otras personas, nos ha faltado esa digitalización en el cual yo pueda contar, ¿no es cierto?, cómo es que esa placa llegó allá y cómo es que García Moreno fue considerado el hombre más importante del siglo XIX. Del lado izquierdo, del lado derecho superior, estamos en el lugar donde el cuerpo de García Moreno se mantuvo por 100 años, ¿sí? Igualmente, no hemos digitalizado el lugar. Bueno, pero es que también hay que entrar con permiso de las monjitas, nomás, eso sí. Pero, por ejemplo, no existe un portal donde me pueda contar esa historia, ¿no? En la cual yo pueda hacer una visita virtual a ese lugar, entre otras cosas, ¿no? Se trabaja en eso, Jaime, pero estoy de acuerdo que el storytelling, que es un concepto fundamental, storytelling, es un gran vacío que tenemos. Dices que justamente se hacen peregrinajes. ¿Alguna época del año en particular o cómo funciona más o menos? Gracias, Edgar. Excelente pregunta. Porque esto diferencia el turismo religioso y de peregrinación con otro turismo. El turismo convencional, yo voy a viajar cuando mis hijos, por ejemplo, estén de vacaciones. Yo voy a viajar cuando mi jefe me dé mis semanas de vacaciones legales. Yo voy a viajar cuando en mi país esté mucho, mucho frío. Por ejemplo, hay gente que viaja por escapar de la nieve, por ejemplo, ¿sí? O yo voy a viajar cuando esté retirado y tenga el dinero para viajar. En el turismo religioso y de peregrinación hay una alta dependencia del calendario católico. O sea, yo no viajo cualquier época del año. Eso no es turismo religioso y peregrinación, porque estoy motivado por la vida de un santo, por una novena, por una procesión, ¿sí? A viajar a determinado país. En el caso de todas las fotos que les he enseñado, esto es un viaje, es una peregrinación que se hace entre enero 23 y 2 de febrero, que son los 9 días la novena en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso, de la iglesia que está en la iglesia de las Conceptas. Entonces, todas estas personas tienen que organizarse. No sé cómo le hacen, tienen que comprar los boletos, tienen que pedirle permiso al jefe, no sé cómo le hacen, pero tiene que coincidir con esta novena, ¿ya? Inclusive hay personas que quieren hacer los 9 días, habrá personas que no lo lograrán, pero hay personas que llegan el 22 y el 23 a las 6 de la mañana ya están en iglesia. O sea, es altamente significativo el tema del calendario, es altamente significativo la hora en la cual se empieza a rezar, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento. Hay otro elemento, por ejemplo, cuando algún personaje importante dentro de la Iglesia Católica va a viajar. Hay personas que viajan donde viaja el Papa. Hay personas donde viaja su arzobispo, su párroco, ¿sí? Hay personas que viajan porque algún personaje significativo falleció, por ejemplo, ¿sí? Correcto. Cuando falleció Francisco I, por ejemplo, había gente que iba a Buenos Aires a ver el lugar donde Francisco estudió, donde Francisco hizo el noviciado, etcétera, etcétera. Es decir, hay una alta dependencia con respecto a estos calendarios. Esto hace Claro. que los calendarios sean totalmente distintos al turismo convencional. Y ahí es un tema interesante, Paul, porque aparte de las bondades climáticas de Ecuador, quizás sí existen opciones para quizá visitar todo el tiempo. Por ejemplo, tú hablas muchísimo de García Moreno, ¿verdad? Como un personaje histórico, siglo XIX, pero creo que García Moreno para la audiencia católica que nos está escuchando, quizá hay algún desconocimiento sobre realmente el hito histórico que realmente hizo este presidente para el sector, hablemos, católico mundial. Entonces, me gustaría que nos comentes un poco de este hito histórico que quizá es desconocido también para la población general. Y por otro lado, tú Claro. mencionas la Virgen del Buen Suceso, y yo aprendí de esta Virgen por ti, aunque soy quiteño,
¿verdad? Y básicamente es algo que podría compararse quizá con otros peregrinajes mundiales, ¿no? Estoy hablando de Lourdes, estoy hablando de Fátima, que son temas sumamente interesantes, o por qué no incluso con la parte del peregrinaje de Santiago, ¿no? De Santiago de Compostela, que a pesar de los climas que existen en Europa, por ejemplo, en este momento del invierno, hay peregrinos que están haciendo con nieve el camino y realmente el fin de este peregrinaje llega a la tumba realmente de Santiago, Claro, aunque quizá a nivel histórico parecería que puede ser la tumba de otro, así es. hablemos figura histórica que es Prisciliano. Pero un tema Sí, interesante que quisiera comentar es el peregrinaje, por ejemplo, como alternativa, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Compostela genera 300 millones de dólares para las pequeñas comunidades en los distintos caminos. Y aquí, por ejemplo, en Ecuador podríamos generar quizá este tema contundente de peregrinación, no solamente avión como tal, sino quizá ir en grandes extensiones, quizás 70 kilómetros, 100 kilómetros, como es en exacto. España. ¿Qué faltaría para que esto suceda y por qué realmente García Moreno es una figura interesante para el conocimiento lento de los católicos, ¿no? Un católico puede venir a ver dónde está el santo, más allá de querer Correcto. realmente tomar un ceviche aquí en Ecuador. ¿Cuál vendría a ser justamente la alternativa de esta diferenciación Ya. de García Moreno y qué nos necesitamos realmente para conectar este tema de peregrinaje? Ok. Sobre la Voy Virgen a, del Buen Suceso, que me gustaría que nos comentes un poco. sí, verán, voy a extenderme un poquito en esto. em, siempre con el máximo respeto a todas las creencias, ¿no? Porque ustedes ven que me he enfocado mucho en lo católico. Voy a dar unos detalles que son fundamentales para comprender la figura universal de García Moreno, pero siempre procurando ser respetuoso con todas las creencias, ¿ya? García Moreno fue un líder católico que procuró el resurgimiento de la Iglesia Católica en lucha al liberalismo, pero en lucha en contra de las logias masónicas, ¿sí? Este hecho es fascinante, fascinante porque se abren, ¿no es cierto?, una serie de debates ideológicos muy interesantes que nos hacen ver cómo el presidente García Moreno llegó a ser reconocido como un combatiente hacia esas doctrinas que él consideró heréticas. Cuando García Moreno es presidente en 1862, entre otras cosas, ¿ya? García Moreno prohíbe la formación de sociedades u organizaciones masónicas en Ecuador. Y aparentemente Ecuador se convirtió en un país, en una isla, ¿no? Donde no existían estas organizaciones que sí existían en Perú y en Colombia. Entonces, esta lucha ideológica, ¿no es cierto?, llama la atención de otros líderes católicos en el mundo, ¿ok? Y convierte a García Moreno en una figura muy especial, muy única, ¿no es cierto? Porque era un político católico, era las dos cosas a la vez. Esto también es algo muy raro. Cuando uno va a la Basílica del Voto Nacional en Quito, la basílica tiene una muy curiosa mezcla entre elementos religiosos y elementos republicanos. La iglesia no tiene varias áreas. No se ven las tradicionales gárgolas, sino se ven animales de Galápagos, por ejemplo. Entonces muchos de mis turistas me preguntan por qué pasa eso. Es porque García Moreno era un presidente católico. Entonces se ve una iglesia con elementos republicanos. Un hecho extraordinario. Una iglesia única. Es decir, el pensamiento de García Moreno se encuentra expresada en la manera en la cual se diseñó la iglesia. Eso es fascinante, ¿ya? García Moreno fue el único presidente que protestó por la invasión a los estados pontificios por parte del emperador Otto von Bismarck en el siglo XIX, ¿ya? Este es otro hecho muy interesante porque García Moreno, siendo el líder de un país muy lejano a Europa, se atrevió, ¿no es cierto?, a criticar, ¿no?, esa invasión que se produce en defensa de los estados. Eso puso a García Moreno en el mapa universal como líder católico. De hecho, existen versiones que a García Moreno le asesinan logias masónicas limeñas pagadas por estos grupos protestantes de Europa, ¿ya? Es una historia muy fascinante, es una historia extensa, ¿ya? Y también, por ejemplo, comentarles el García Moreno
es algo que tampoco se ha desarrollado mucho lastimosamente, debe ser la mente científica más importante del siglo XIX en Ecuador, a tal punto que después de su muerte tuvimos que esperar hasta 1960 más o menos para que la ciudad de Quito vuelva a tener un desarrollo urbanístico tan grande como el que tuvo con García Moreno. Así, por ejemplo, García Moreno es el responsable de la creación de la Escuela Politécnica Nacional, que hasta ahora existe. La Politécnica desarrolló los sistemas de sismología, los sistemas de meteorología. Hay una construcción en medio del Parque de la Alameda, que es el primer observatorio astronómico cerca de la línea ecuatorial, sí, donde está empotrado el primer metro del mundo, el metro como medida, por ejemplo. García Moreno trajo la luz eléctrica, las cámaras fotográficas. García Moreno se subió al Shanghái, se subió al Pichincha, era geólogo. García Moreno trajo de París los elementos para la primera Facultad de Geología de la Universidad Central, ¿ya? García Moreno habría escrito más de 100.000 epístolas, una cosa espectacular. Entonces, como figura científica, también García Moreno es reconocido a nivel mundial, ¿sí? Decir su nombre va a ser normal que aparezca. Estoy omitiendo muchísimos temas, mucha obra pública. El tren, el ferrocarril de Ecuador, por ejemplo, fue iniciado por García Moreno, ¿ok? Entre muchas otras cosas que ahorita que se me escapan, ¿ya? Pero es el carácter universal de García Moreno, es decir, un hombre verdaderamente influyente en la historia, no solo de Ecuador, sino a nivel mundial, también como pensador, pero también como científico, ¿sí? A ver, Jaime, y lo que usted me decía con respecto al clima, ¿no es cierto? Efectivamente, una gran ventaja en Ecuador es el clima, a pesar que un peregrino no va a dudar en viajar sin importar el clima, porque la motivación principal es de fe, ¿ya? Ok, y probablemente esto es nuevo para Edgar, ¿no? ¿Quién es Nuestra Señora del Buen Suceso? ¿Ya? Y Jaime decía, yo no la conocía, a pesar que soy quiteño. Yo, Jaime, estudié para ser guía de turismo, estudié arte e historia y no sabía quién era Nuestra Señora del Buen Suceso, ¿ya? Entonces, es común no saber esto, ¿ya? Como ustedes conocen, dentro de cada iglesia se veneran santos, se veneran personajes históricos y se venera a Nuestra Señora, se venera a nuestro Señor Jesucristo. Y cada imagen de la Virgen María tiene una advocación. Entonces, dentro de la Iglesia de la Concepción hay una advocación de la Virgen María que se llama Nuestra Señora del Buen Suceso, porque ella dio un mensaje profético de que iban a haber eventos positivos, eventos que iban a salvar a la Iglesia Católica. Por eso se llama del buen suceso. Hay una buena noticia, digamos, ¿ok? Entonces, esta imagen se le considera milagrosa al momento de su fabricación, porque la tradición dice, bueno, y está aceptado por la Iglesia Católica, que fue tallada por un artista local que se llama Francisco Benítez, pero que fue terminada por los tres arcángeles. Ya entonces tiene una belleza especial, eso se puede ver en las fotografías. Y Nuestra Señora del Buen Suceso es priora del monasterio. Por ende, la mayoría del tiempo pasa adentro con las monjitas. Solo 3 veces al año se saca a la iglesia, se saca la imagen al altar. ¿Ok? Entonces, muchas personas vienen interesadas por esta advocación que se llama del buen suceso, ¿sí? Por la historia de la fabricación milagrosa, por esta extraña costumbre, no única, de que la imagen es priora y pasa dentro del monasterio, ¿ok? Entonces, todos estos elementos que son muy católicos también, porque en otras religiones, por ejemplo, se prohíben las imágenes, ¿ya? En la religión católica hay una relación que existe entre el devoto y la imagen. Entonces, todo esto conmueve el corazón de un peregrino y le produce un interés intelectual religioso. Porque como ven, la historia de García Moreno es compleja, ¿no? Es una historia fascinante, pero es compleja, ¿no? Y eso hace que las personas viajen a la novena de Nuestra Señora del Buen Suceso, que está pronto a empezar, ¿no? En enero 23.
Para ir cerrando ya un poco y te agradecemos mucho el detalle y como habíamos dicho, usted es el arte de vivir, eso es Gaude. Y decidimos hacer la primera parada que justamente era turismo religioso, turismo y peregrinaje y la parada justamente que mencionas de estos 9 días en Quito y que está a la vuelta de la esquina. Eh, los ecuatorianos, ¿qué están esperando? Son opciones. Vamos a tener justamente el medio inmersivo, vamos a colocar un poco más de información, pero lo interesante es ahora que ustedes ahora comienzan a hacer preguntas. Entonces, aquí está la caja de comentarios, aquí están nuestros coordenadas de email. Empecemos a generar esta conversación, empecemos a informarnos, a disfrutar. No hace falta que salgamos del país, con lo cual es una opción muy educativa, muy ilustrativa y de muchas opciones diferentes para que podamos hacerlos. Paul, Jaime, millón gracias. Creo que es el primer episodio. Mándenos sus comentarios y díganos qué otra cosa les gustaría saber en esto de NT5N3 Gaude, el arte de vivir. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jaime, Edgar. Siempre un gusto especial estar aquí. Gracias. Cool. No hicimos los saludos. No, es que lo quiero hacer diferente. Voy a hacer lo siguiente. Deja primero. Voy a grabar. Ya está todo grabado, obvio. No está producido. Entonces, lo que le voy a hacer ahora, ¿tú qué tanto usas inteligencia artificial, Paul? Casi nada. No has usado absolutamente nada, nada. O sea, casi digo porque la semana pasada el presidente del Instituto Nacional Garciano hizo unos videos de García Moreno en inteligencia artificial. Esa fue la primera vez que realmente Usaste, ok. tuve un contacto, digamos. Ok. Lo que estoy ahorita, Ah, terminamos y lo subo y te voy a dar el link. Nunca has usado, entonces tú nunca lo has usado. O sea, he hecho uso, pero lo básico, ¿no? O sea, cuando uno coge el celular y lo hace así, y esos videos que se produjeron, pero no, yo no he producido nada en inteligencia artificial, Ok. nada. Entonces déjame primero preparar algo y te lo comparto. Pero ahorita, pero vamos viendo. Vamos a tener que editar algunas cosas. Acuerda que la idea es que sea 30, 40 minutos. Hoy día creo que empezamos un poco más, Correcto. no importa. Ujú. Pero el TEA que justamente es, vamos a ir afinando. Te dije, no existe el producto perfecto. La idea es ir ajustando y afinando como tal. Voy a ver cómo lo convierto un poco más en storytelling. Por eso quería ver que veas cómo quedó lo que grabamos ahora en bruto y que vayas viendo cómo lo vamos a ir transformando para ir ajustando lo que tengamos que ir a hacer. ¿Qué tan fácil es que esta, Correcto. esta presentación me la puedas mandar por correo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O que la subas? No, no Sí, sé. sí se puede, se puede. Y esta presentación no es exactamente el peregrinaje ya, porque era más académico, ¿sí? No, yo sé. Pero ya voy a mandar lugar en lugar. Por eso que quiero que tengas acceso al bruto, para que te des cuenta que tenemos que ir armando la historia. Claro, Lo que claro. le voy a decir Así a es. la inteligencia artificial es que comience a coger cuál es el tema principal y que comience justamente a armar la historia y me diga cómo vamos a comenzar a editar, cortar y pegar todo lo que hablamos el día de hoy. Correcto. ¿Ok? Ok. Paul, ¿estos libros de García Moreno están en digital en algún lugar? Sí, Jaime, si quiere le mando. El de O 1000 páginas sea, es. sería chévere revisar un poco los links, porque estoy haciendo un experimento con un autor que se llama Magariño, que Ya, claro, él tiene como 3 libros, ¿no? Entonces, claro, lo que hicimos un poco es, igual que en el GPT hay el tema de Sócrates, ¿verdad? Que murió hace miles de años. Entonces, claro, pero actúa como Sócrates, entonces capaz que se podría hacer algo, En, algo en, con García Moreno. en el Porque lo notebook, bueno, sí está muy, con mucha literatura. en el notebook ya usaste Jaime, el deep thinking. Sí, lo usa. Por eso es que por ahí viene lo que quieres hacer. Y por eso estaba pensando esto mismo, porque se presta. Por ejemplo, Se ponte a pensar, presta. se presta. O sea, por ejemplo, ¿por qué es santo? No lo tuvimos tiempo para conversarlo, pero creo que sacándolo del deep thinking nos lo puede decir. Correcto, o sea, correcto. De hecho, con este señor Magariños, como te decía, o sea, llegamos a, bueno, Sócrates es el ejemplo perfecto, ¿no? Ujú. Porque claro, te dice cómo reaccionaría Sócrates a una pregunta. Pero este señor Magariños, básicamente lo que se hizo es subir incluso videos y MP3, o sea, audios que existen. Entonces, claro, es interesante porque va como modelando a una persona que ya no está.
Y lo que hacen los chinos con este tema de inteligencia artificial para gente fallecida. Súper, súper interesante. Oye, Paul, una pregunta súper final y de curiosidad. ¿Por qué García Moreno regaló la corona esta de oro a la reina Isabel siendo protestante? ¿Cuál corona, Jaime? Hay una corona, es la única corona de oro que creo que encontramos acá de la cultura como del Banco Central. Y el hombre le regala a la reina Isabel, pero no tengo idea por qué lo hace. O sea, ¿cuál era la Ya. intención o qué quería con Inglaterra? Ya, Jaime, no sé eso, no, primera vez que oigo. O sea, García Moreno le hizo un obsequio a la reina Isabel de Inglaterra. Sí, sí, entonces yo ando protestando a que devuelva, pero bueno, estos ¿Y ingleses dónde, como no devuelven dónde nada, encontró esa información? ya te mando un... Es una Vo- anécdota, ¿no? Más que todo, pero claro, voy a averiguar, no sabía eso. Pero de una vez, claro, pero a ver, está tiempo está en fuera, el Museo tiempo de fuera, Inglaterra, en tiempo la torre. fuera. Tienes abierto el Google, pregúntale ahí mismo. Está bien. O sea, A ver, Jaime, ¿usted quiere el PDF? ¿Quiere el libro de García Moreno? ¿O O quiere sea, el...? sí hay como en PDF para ver si qué puede pasar en Notebook LM o un Ah, GPT sí, sería no, sí, interesante. Jaime, sí. De hecho, en Estados Unidos ya están haciendo una católica, una peregrina, digamos, va a ser un libro de García Moreno, pero o sea, la inteligencia artificial no está bien alimentada. no, no, Correcto, correcto. te cuento lo que está pensando Jaime en unas palabras más sencillas. Por ejemplo, tienes la foto que está ahí, ¿verdad? Yo le puedo decir a la computadora que la anime, como que estuviera dando un discurso. Y las frases célebres de García Moreno, los momentos especiales que tú mencionabas, puedo hacer que, no la voz, porque no tenemos el cambio de la voz, pero que obviamente alguien con un tono pueda repetir la frase célebre con la entonación y todo ese tipo de cosas. Eso lo podemos hacer muy sencillo, Jaime y yo ahorita. No tienes idea de lo sencillo que es esa tontería. Por ejemplo, me gustó mucho que decía justamente de que se lanzaba al piso para que el niño pase. Eso se hace. Entonces, eso es lo que estamos... Ahorita Jaime y yo estás pensando meterlo todo en el notebook y que justamente comenzar a Ujú. encerrarlo y comenzar a preguntarle. Te conozco bien, por eso te decía el deep thinking y todo. Pero bueno, Correcto. déjenme... Bueno, Ok. listo entonces. Dejen A ver, subirlo y apenas lo tengo, lo dejo hacer. Comenzamos a preparar todo el material. El primer episodio siempre es el más complicado. Hasta que le encontremos justamente la forma de poder repetirlo tantas veces como querramos. Porque es algo nuevo, no existe. Entonces, Y gracias es por la algo nuevo, no paciencia, existe. Jaime. ¿Ah? Gracias por la paciencia, Jaime. Gracias, chicos. Listo. ok. Listo. Jaime, ya le mando los PDFs, ¿ya? Gracias, abrazos. Chau. Un Gracias, abrazo, gracias cuídense. a Edgar. Chao, Jaime. Gracias.